Bueno, yo les preguntaba antes de salir al aire cómo ha sido este tratamiento de la impositiva y la fiscal con los mayores contribuyentes. ¿Qué sensaciones ha dejado? Una asamblea que normalmente en tiempo de normalidad se tendría que haber tenido en el mes de enero. Que el principal motivo por el cual no se terminó dando en esa fecha tuvo que ver pura y exclusivamente con la negativa del Ejecutivo de dar acceso a contratos y decretos, que ya lo hemos charlado en más de una oportunidad acá en la radio. Información que solicitamos también el año pasado para el tratamiento de las mismas ordenanzas. De hecho, lo pongo como ejemplo porque demuestra que si la pedimos tenemos acceso, lo tratamos. El año pasado fue el 30 de enero, nos dieron acceso a la información, el 31 de enero fue la asamblea y se aprobó. Este año, ni siquiera este año, pedimos acceso a la información ya de antemano el 27 de diciembre del 2024, cuando ingresaron los proyectos. Nos dijeron que no nos iban a dar acceso, que no era obligación, que era un cambio de criterio nuestro, cuando en realidad lo habíamos pedido también el año pasado. Cambiaron de criterio de no querer darnos acceso y recién el 26 de marzo nos dieron acceso. Eso fue un miércoles. El jueves al otro día hubo sesión, donde ahí automáticamente nos pusimos de acuerdo para la convocatoria de la asamblea y demás, que tiene que pasar un tiempo y un montón de cuestiones propias de la ley orgánica. Y el día lunes fue la asamblea, que se terminó convocando porque dieron acceso a contratos y decretos como lo habíamos solicitado. Que es una cuestión sencilla que no entendemos por qué esa negativa de darnos acceso. Nosotros planteamos todo el tiempo que creemos que es porque hay un montón de cuestiones para esconder, que fuimos encontrando varias irregularidades y cuestiones que seguramente se vayan a discutir cuando tengamos la rendición de cuentas. Pero nada, seguimos buscando y encontrando cosas a medida que avanzamos en revisar documentación. La asamblea fue relativamente corta, es la segunda asamblea mayor contribuyente que tengo yo, pero sí, fue relativamente corta. Sí, digamos que la ley orgánica plantea de que toda modificación de tasas o si el municipio adquiere una deuda, hay que hacer una asamblea de estas características de mayores contribuyentes. Y la verdad que sí, nosotros, si bien el Ejecutivo elevó un proyecto allá por el mes de marzo, que ya lo hemos planteado, como dijo Segundo, con un aumento de tasas del 100-120% en su mayoría, a nosotros realmente nos parece excesivo. Trabajamos todo este periodo en llevar otra propuesta que finalmente es la que se aprobó el lunes en la sesión. Y desde nuestro bloque propusimos un aumento de tasas del 28%. Y después de la tasa vial 32, lo mismo que de guías, marcas y señales. Así como que pedimos que no se cobre ni en la Escuela Bosque, ni en la Escuela Municipal de Idiomas, porque seguimos sosteniendo de que fue un servicio que en nuestra gestión se iniciaron esos dos programas y eran sin costo. Había personas por ahí que querían colaborar, que había un bono contribución o una especie de cooperadora, pero no estaba arreglado como que se iba a cobrar mensualmente por medio de la ordenanza. La verdad que, bueno, desde la oposición, obviamente salieron a decir de que nosotros queríamos, nosotros somos oposición a nosotros. Plantearon de que estábamos desfinanciando al municipio. Es más, en una de las intervenciones uno de los concejales nos dijo de que éramos autoritarios y que no teníamos ética por lo que planteábamos, porque bueno, la realidad es que el municipio no se desfinancia de ninguna manera, porque lo que es en tasas representa un porcentaje del 10-15% de lo que es el presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de 27.000 millones de pesos, que seguramente, como viene cayendo la coparticipación, ese es el presupuesto para este año. Y bueno, y entonces decían que si no se recaudaba, que no se iban a comprar maquinarias, y bueno, hicieron una serie de planteos alejados completamente de la realidad, porque todo el mundo sabe de que con lo que se recauda en las tasas de servicios urbanos es para, siempre ha sido una tasa que no se llega a cubrir por ahí algunos costos, y menos decir que va a comprar maquinaria con el precio que tienen las maquinarias en este momento. Y por otro lado, yo creo que de alguna manera lo que ellos intentaron todo el tiempo plantear es de que nosotros éramos irresponsables
Y la realidad está en que la responsabilidad nuestra, como dijimos, como concejales y siendo electos y puestos en esa banca porque los vecinos nos votaron, guste o no guste al oficialismo, nosotros ejercemos con responsabilidad nuestra tarea de controlar. Y el control está en esto que estaba diciendo Segundo. Nosotros pedimos acceso a decretos y a contratos. Ahora estamos viendo, digamos, estamos en plena rendición de cuentas, que fue elevada también al cuerpo. Estamos viendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo contable, pero bueno, es nuestra responsabilidad el analizar qué es lo que se hizo o se dejó de hacer con los fondos de los vecinos. Así que bueno, no hubo pocas intervenciones, así que creo por ahí, que... para que la gente entienda, la impositiva es la ordenanza que determina cuánto tienen que pagar los vecinos por un servicio o por una tasa. Que es la que normalmente se lleva, termina estando bajo la lupa o bajo el reflector todo el tiempo en este tipo de discusiones. Lo que planteó el oficialismo, lo que planteó Unión por la Patria fue aumentar las tasas un 100% de mínima. Después hubo tasas que aumentaban un 120%, como es todo lo de salud, algunas muchísimos más, e incluso hay una tasa que la hemos conversado en la conferencia de prensa de llegar a un 1200%. Pero por fuera de eso, el concejal Pallero planteaba esta cuestión de que la gente estaba contenta de que iba a acompañar el aumento de tasas. El año pasado se aumentaron las tasas un 140-180% y la cobrabilidad cayó, vino cayendo todos estos años. Está cayendo la cobrabilidad y la definición del municipio es aumentar más las tasas, ahí hay algo que no nos estamos dando cuenta. A medida que aumentan las tasas, la posibilidad o el porcentaje de cobrabilidad, claro, lo más probable es que tienda a bajar, es la curva del Laffer, que se llama en economía. Pero por fuera de estas cuestiones, más allá de la cuestión del porcentaje, de los aumentos, yo creo que hay ciertas cuestiones que hay que marcar, sobre todo porque los vecinos terminaron quedando en medio en algunas cuestiones por una simple discusión o un capricho político por parte del Ejecutivo, donde se trató de manipular, de engañar, de mentirle de forma directa, y yo particularmente creo que eso hay que estarlo marcando todo el tiempo porque no hay que dejarlo pasar por alto. En primer lugar, sí, la asamblea fue tranquila entre los concejales, pero la realidad es que desde el público hubo gritos, hubo abucheos durante las intervenciones de varios concejales nuestros. ¿Quiénes fueron? No te puedo decir, sí había un gran número de funcionarios municipales, algunos no eran funcionarios, pero hubo algunos gritos, algunas intervenciones, los famosos tosedores de Milei, podríamos decir, que en realidad no hace más que mostrar el típico manual kirchnerista de sabemos lo que han sido siempre en los actos y demás, y cuando hay otra parte que no es de su palo ideológico, siempre aparecen estos agravios y ataques. En segundo lugar, la mentira que dijeron desde el primer día de que creo que es la más grave porque involucra a los vecinos, que cada vez que un vecino quería ir a pagar una tasa, se le decía que no se podía cobrar porque no había una ordenanza vigente. Y en esto, por un lado, se le mentía a los vecinos en la cara diciéndoles esto, y a los empleados municipales que son los responsables de cobrarla, que tenían la bajada de línea de decir eso, ponían la cara y encima los hacían mentir. Y no es que nosotros solamente decimos que son unos mentirosos, en este sentido que se trata de una mentira, sino que lo desmiente el propio intendente, porque esto que te muestro, Ricardo, es el decreto número 1 del 2025, firmado por el intendente y el secretario de gobierno, donde el decreto número 1 prorroga la ordenanza impositiva y fiscal. Quiere decir que hubo ordenanza vigente todo el tiempo. Y el decreto número 5 determina el calendario impositivo para el ejercicio 2025, que no se cumplió. Hubo ordenanzas vigentes, hubo calendario impositivo, pero se le mentía en la cara a los vecinos. ¿Por qué? Por lo que lo venimos diciendo, para cobrarle más. Para esperar, para poder cobrarle con un aumento. Todo el tiempo en el consejo, el intendente lo ha dicho, también los funcionarios se quejan de los grandes aumentos que sufren los vecinos por parte del gobierno nacional. Ahora, no se dice nada cuando esos aumentos vienen a nivel local. Si Milei lo hace, está mal. Si Juan y Martínez lo hace, está bien. Esa es la lógica que vienen aplicando. Y es manipular y engañar para que justamente se genere esta situación de, bueno, ¿quién tiene la culpa? En su momento le echaban la culpa directamente a la oposición en las dependencias municipales. Después de la conferencia de prensa que lo dijimos, hubo una bajada de línea de no digan más eso. Pero bueno, cada vecino queriendo ir a cumplir con su obligación tributaria no lo podía hacer porque simplemente el oficialismo no Estamos quería. en abril, ¿qué pasó con eso? Hasta abril no ha pagado nadie. Entonces... Solamente se han cobrado aquellas cuestiones que no se pueden parar bajo ningún punto de vista. Ejemplo, si vos querés renovar el carnet, tenés que renovarlo. Claro. Eso sí, pero después, tasa vial no se cobró nada. Si algún vecino quería ir a pagar la tasa de servicios, le decían que no se podía cobrar porque no había ordenanza. El alumbrado, barrido y limpieza viene a través de la cooperativa. El
alumbrado. Sí. El alumbrado, sí. Barrido y limpieza no. Barrido y limpieza es lo que servicios urbanos, eso es lo de limpieza, que es la tasa municipal. Eso han estado recaudando porque lo cobra la cooperativa. Pero bueno, ¿cómo te puedo decir? El oficialismo lo que intentó todo el tiempo es esto que insistía Segundo, de hacernos responsables a nosotros, y los que están gobernando son ellos. Entonces, nosotros lo que pedimos era poder analizar antes del tratamiento de esta ordenanza cuestiones que son de acceso público, porque insistimos, contratos y los decretos que tienen que estar publicados. Que a través de estos decretos, lo que estamos viendo, este decreto, el año pasado hicieron lo mismo, se prorrogó, y este año también se prorrogó el decreto donde está vigente la ordenanza 2024. Y sentimos esta cuestión de querer no hacerse cargo, quizás por sus propios defectos, no hacerse cargo de que ellos están siendo gobierno, que son quienes tienen que llevar adelante las políticas de este municipio, y que carguen tintas porque están haciéndonos responsables a nuestro bloque de no tratamiento, y por otro lado, a 1 año y medio de que han asumido, seguir hablando mal de lo que fue la gestión anterior. Entonces ese sinsentido del intendente Martínez, de los representantes que tienen hoy en el consejo, la verdad que a nosotros por ahí en algún punto hasta nos entristece, porque no podés avanzar, no podés discutir nada, porque todo lo que podamos llegar a plantear desde la oposición va a ser directamente no tenido en cuenta. Y sinceramente una de las palabras que ellos utilizaron fue el sinceramiento de tasas. Porque decían que no significa mucho un aumento de 4.000, 5.000 pesos. Ahora, yo le pregunto, eso por un lado, pero por otro lado, llevar una consulta médica al hospital, a un grupo familiar que tenga que pagar casi 8.000 pesos una consulta médica, ¿es poco? Vos tenés que ir a hacer 2 o 3 consultas en el mes llevando un nene al pediatra o hacer algún control, ¿es poco? Entonces, a ver, el aumento de los salarios este año, lo único que se aprobó fue un 12%. Hay sueldos de empleados municipales que no llegan a los 350.000 pesos. O sea que tuvieron casi 40.000 pesos de aumento. Con ese aumento no llegan a pagar las 5 cuotas del aumento de las tasas que tienen. Entonces, es incoherente. Y hay que sincerarse realmente de que, por un lado, como dijo Segundo, criticamos las políticas nacionales, el aumento de los servicios a nivel nacional, y por otro lado, nosotros acá queremos asfixiar al vecino. Me parece que ahí es incongruente y está muy alejado de la realidad de este gobierno, de lo que están viviendo los rivadavienses. Cuando están planteando de que se ayuda, de que hay una realidad social, que están siendo castigados y qué sé yo, y por otro lado queremos que ellos sean nuestra variable de ajuste. A ver, este año es electoral, es una realidad eso. Sabemos cuáles han sido los manejos típicos de los gobiernos kirchneristas en estos años, y lo que pasa es lo que dice Marcela, es que no se están haciendo cargo de las decisiones que toman ellos. De hecho, ellos muchas veces nos acusan de cuestiones de cambio de criterio. Mantenemos el mismo criterio para el tratamiento de la impositiva y la fiscal que el año pasado, que claramente el criterio que debe regir debe ser el de la inflación. El año pasado no se sabía qué inflación iba a haber, era todo incierto. Por suerte, la inflación bajó, altísima, que estemos agradeciendo una inflación del 117% de una locura, pero bajó muchísimo en comparación al 211 que nos había dejado Sergio Massa. El año pasado, ellos, cuando tratamos la ordenanza impositiva y fiscal, y quiero leerlo de forma textual, ellos ahora dicen que se tiene que tener en cuenta la inflación que pasó, la del año pasado, por eso quieren aumentar las tasas un 100%. Y dice, esto fue el año pasado, que debemos tener presente sin lugar a dudas el nivel inflacionario 2024. Esto es enero del 2024. En aquel momento no había duda, se ve que ahora sí, y también planteaban que el Ejecutivo tiene que considerar las proyecciones inflacionarias, debe tomarlas en consideración al momento de fijar los porcentajes de aumento de las tasas. Las proyecciones inflacionarias para este año son de un 18, según lo que estima el Gobierno Nacional, y si los plantea un 28. No está ni cerca del 100% de aumento mínimo que ellos quieren. Pero, que como vamos va a estar más cerca del 28 que del 18. Seguramente. Que eso es lo que dijimos, de haber un aumento inflacionario considerable y demás, nosotros no tenemos problema en volvernos a sentar para discutir algunas cuestiones, siempre estamos abiertos a eso.
Pero acá está toda esta cuestión que yo creo que afecta y ha infectado todos los puntos de la gestión de no nos hacemos cargo de las decisiones, la forma más fácil es buscar un chivo expiatorio. El pero Macri, que en su momento se escuchaba, es el ahora pero Rivadavia primero. En todas las cuestiones. Nosotros ayer hicimos un comunicado con respecto al vivero. Lo que está pasando en el vivero es una locura. Eso le iba a preguntar. Ayer fue el Día de la Tierra. Casualmente en el Día de la Tierra talaron un montón de árboles dentro del vivero. Y no es la primera vez, ya lo planteamos en su momento, cuando hicimos un pedido de informe el 28 de mayo, me acuerdo porque fue el día después de mi cumpleaños, el 28 de mayo pedimos un informe para que nos dijeran cómo se estaban manejando en el vivero. El concejal García dijo que sí, que nuestros funcionarios van a responder todas las inquietudes que tengan. 331 días pasaron desde ese momento, no hay una sola respuesta. Se ha prendido fuego adentro del vivero para prender fuego basura, se han cortado árboles, se han destruido zonas alrededor de árboles que han sacado, que se han metido con la pala, por eso se ven algunos caminos internos, grandes huecos que es donde se ha metido la pala. Incluso la gran reforestación de la que hablaban, que dijeron que durante nuestra gestión nunca se reforestó, todo el camino principal que va hasta el albergue tienen árboles bastante jóvenes, fueron plantados, me acuerdo, 2021, 2022. Plantaron sobre la Comandante Ilcuan, sobre la paralela a la Comandante Ilcuan, un montón de árboles, de los cuales estuvimos contando, había, porque fuimos con la concejal Botazo ante inquietudes de vecinos que nos dijeron que están completamente secos, alrededor de 135 de esos árboles estaban secos, 80 y algo, 85 estaban bien. Pero eso tiene que ver con una falta de cuidado. Otros vecinos de América que por ahí me dicen, te lo planteo, por ahí no es un tema de gran importancia, las rosas de la plaza. Frente al municipio están completamente destruidas y eso por una cuestión de falta de cuidado. O sea, no hay una política real en cuidado del medio ambiente, en protección de los espacios verdes y eso lo estamos viendo y lo venimos denunciando y no hay respuesta, no hay ninguna respuesta. Sí, mira, ayer nosotros fuimos y bueno, fue parte de la publicación, contamos en el día de ayer 23 árboles. La mayoría eran pinos. Y pinos muy añosos, porque si vos ves la longitud de esos troncos, y fueron cortados en rodajas, o sea que el objetivo de que esos pinos sean cortados en rodajas seguramente es para que puedan abastecer de leña a los vecinos. Ahora, yo entiendo de que no es bueno el pino para prender fuego, porque deja una resina. La verdad que no se explica, porque por ahí a lo mejor si no, bueno, hubiesen dicho dejamos algunos troncos para después hacer algún tablón, alguna cosa, pero lo cortaron para leña, ¿entendés? Entonces yo pienso en esos vecinos pobres que van a recibir el pino, cómo van a quedar sus salamandras o sus estufas a leña después de esa resina que larguen. Y la verdad que son pinos que no estaban en peligro, porque si vemos en el vivero hay muchísimos pinos que se han inclinado buscando la luz. Yo no soy especialista en el tema, pero cuando en su momento lo consulté, viste que la calle que sale, digamos, de la pista de Doma, hay pinos que están bien inclinados. Bueno, es porque, pero esos pinos no están por caerse. Y vos te acercabas, si ustedes quieren ver, la base del árbol no estaba ni siquiera desplazado, nada, estaba bien firme ese pino ahí. Entonces, desmontar y talar por no sé qué criterio, realmente es criminal lo que han hecho en talar así 23 árboles de golpe. Entiendo de que hay muchos árboles secos en el vivero, lo entiendo, pero no se puede talar porque estén secos a todos los árboles que estén secos en el vivero. Y si no se justifican dando explicaciones, pero que no se las dan. No hay explicaciones. Segundo, esto que vos decís, nosotros ayer caminábamos y había toda una hierba alrededor de esos árboles. Hoy yo me voy a dar una vuelta y voy a ver porque fueron ayer, después de que nosotros hicimos la publicación, a juntar los troncos y se metieron con palas y con camiones dentro de ese espacio. O sea que toda esa hierba, todo lo que estaba alrededor, debe haber quedado completamente aplastado. Había una parte que nosotros veíamos, mira, acá se metieron con una máquina, pues se veían las huellas de cómo habían estado metiéndose en ese sector. Pero es preocupante porque, a ver, yo ayer después decía, si nosotros se hizo una ampliación, tenemos un gasoducto, mejoró el suministro de gas a nivel local, basta de leña. Ayudemos a nuestros vecinos, mejoremos lo que es la conexión, porque si bien el anillado, vos viste que se autorizaron algunas obras porque el anillado permite que se sigan haciendo conexiones. Bueno,
vamos a darle una mano a aquellos vecinos que no pueden acceder a la conexión y que pasa la red, y evitemos este consumo excesivo también de leña. A ver, ¿qué quieren? ¿Justificarlo por ese lado? Bueno, paremos de talar el vivero y démosle una mano real a los vecinos, porque nosotros hemos tenido en algún momento programas como el Banco de Desarrollo, que estaba pensado para eso, para decirle, bueno, te ayudamos en la conexión del gas, en la compra de artefactos, pero evidentemente esta gestión eso parece que no le importa. Bueno, no sé si les queda algo más para agregar, para contarnos. No, ahora bueno, vamos a estar próximamente, seguramente tendremos alguna otra sesión, pero bueno, estamos trabajando en la rendición de cuentas y hemos pedido bastante documentación que lleva mucho tiempo mirarla, y bueno, ya vamos a dar también una devolución de lo que hemos estado hasta ahora viendo, y seguramente, bueno, seguiremos estudiando y esperando a ver que poder acceder a algunas otras cuestiones. Lo dejamos para otra nota, pero hay cosas que nos han sorprendido. Sí, mucho. Sí. Bueno, dejamos los puntos suspensivos entonces. ¿Les parece? Nos preocupó, más que sorprender, creo que nos preocupa el manejo de los fondos. Justifica el esconder la documentación a veces y no dar acceso. Gracias por la visita. No, gracias a vos, Ricardo. Y bueno, antes que también me olvidé, hicimos un reconocimiento y un homenaje al Papa Francisco durante la sesión, así que bueno, también nos parece importante como argentinos que el Papa ha trascendido las religiones, ha trascendido nuestro país, y bueno, ese sencillo homenaje también fue desde el Consejo Deliberante. Los concejales de Rivadavia primero, Marcelo Lescano y Segundo Bertero, pasaban en vivo en la mañana de la radio, presentados de esta forma.